Escuela dominical. Tema general: en representación de mi Dios. ¿Qué debo tener o mostrar en mi vida? Obediencia. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad y otros actualmente quizá la tengan en sus trabajos seculares, ser enviados a determinadas juntas o cumplir compromisos en representación de sus jefes superiores y algunas veces en representación de la máxima autoridad de las dependencias o bien dueños de las empresas donde trabajan. Qué grande privilegio el ser elegido para ir en representación de alguien, pero también implica una gran responsabilidad ante quien ha confiado y ha depositado su confianza en usted. Si esto fue, es y se hace en la vida material de cualquiera de nosotros, mayor compromiso, responsabilidad y sobre todo un gran privilegio tener la representación de Dios, porque primeramente fuimos creados a la imagen de Dios, Génesis 1, 26 y 27. Segundo, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2, 10. 3. Fuimos elegidos y aceptamos el compromiso delante de Dios. Juan 15, 16. Por lo citado, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios por ser nuestro Creador, por haber sido elegidos, por habernos amado y por ser nuestro Padre. Por esto, Él tiene todo el derecho de pedir cuentas de lo que hacemos con nuestro tiempo, nuestros recursos y con nuestra vida en general. Él nos ha dado todos los recursos para entregar buenos frutos y que estos frutos permanezcan. Además, nos ha hecho reyes y sacerdotes y también profetas para anunciar su palabra. Para cumplir esta encomienda hay una pregunta: ¿qué debo tener o mostrar en mi vida? Una de las respuestas es obediencia, siendo este el tema que estudiaremos en esta lección número 2. El texto dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15, 22. En el texto se pueden observar acciones del hombre hacia Dios. Primeramente se mencionan holocaustos y víctimas, que Dios pidió al hombre para expiación de sus propios pecados. Por tanto, no los pidió porque Él los necesitara. Jehová los pidió más bien para probar el corazón del hombre y sobre todo probar su obediencia a su persona, sus estatutos y mandamientos. El hombre puede ofrecer miles de sacrificios a Dios, puede trabajar intensamente, sin descanso para su servicio, o bien dar ofrendas generosas en dinero para su obra. Pero todos estos sacrificios significarían muy poco o nada si no se tiene un corazón sincero, un corazón obediente y rendido a Dios. Por esta razón, la observancia o cumplimiento estricto a los ritos y ceremonias sin obediencia es hueca, es vacía, sin valor delante de Dios. En la antigüedad, Dios vio estas acciones y actitudes en su pueblo Israel. Por eso Dios les dijo: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Amós 5, 21 y 22. ¿Qué y cómo le damos nuestros holocaustos, ofrendas y sacrificios a Dios? ¿Está consciente que si no se lleva una vida consagrada de santidad y obediencia, todos sus sacrificios y ofrendas a Dios son en vano? Él los rechazará. Por eso, el mejor sacrificio que se puede y debe dar a Dios es un corazón arrepentido, obediente. Al respecto, David nos dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás
tú, oh Dios. Salmos 51, 16 y 17. Y también se debe dar en sacrificio nuestra propia vida, nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Romanos 12, 1. Es decir, en favor de la obediencia, debemos ofrecer nuestra propia voluntad en forma total y completa a Dios. En segundo lugar, también menciona nuestro texto el prestar atención y obedecer. La semana pasada, nuestro hermano nos habló acerca de la importancia de poner atención a lo que Dios dice. Hoy se complementa con la obediencia. Dice el texto, prestar atención y obedecer. Para hacer estas dos cosas bien, no debemos hacer ninguna otra cosa que distraiga la atención, ya que la atención, se debe poner en todo lo que Dios pide de nosotros, y así obedecer como se debe, haciendo todo lo que se nos pide y ordena en su palabra. Por esta razón de estas dos acciones, aquí Dios nos enseña que es mejor obedecer y prestar atención que todos los sacrificios que se pudieran dar. El texto nos dice que obedecer es mejor que los sacrificios, y como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Un corazón rebelde y obstinado desecha a Dios de la misma manera en que lo hace alguien que rechaza a Dios por prácticas pecaminosas o idolatría. Ante esta aseveración se debe tener mucho cuidado y no tomar a la ligera la rebelión o la obstinación. Recuerden el triste final y destino que han tenido todos aquellos que se han rebelado en contra de Dios. Recientemente estudiamos y vimos la historia de Coré, Datán y Abirán y el propio Saúl, por citar algunos. La historia de Saúl la conocemos. Dios le dio una instrucción precisa y muy clara. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. 15:3 de Primera de Samuel. Y en el versículo 18 le vuelve a decir, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. El resultado de esta instrucción fue la desobediencia de Saúl. Perdonó la vida a Amalec y a lo mejor del ganado para el sacrificio a Jehová. Según él creía que los holocaustos eran de mayor importancia que la obediencia total a Dios. Cuando se le confrontó, puso infinidad de excusas y pretextos, culpando al pueblo, y aún así sus propias palabras fueron: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Esta era su propia perspectiva, creyendo que cumplir parte de la orden es obediencia. Y esta forma de pensar la tienen la mayoría de los hombres, y tristemente se puede decir que algunos creyentes. Si Dios da una orden, la obediencia debe ser total. Para Dios no existe ni acepta una obediencia parcial o a medias. Por su desobediencia, Saúl escuchó el juicio de Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15, 23. Estos son los resultados de la desobediencia. Y esto le espera a todo aquel que cree que con hacer una parte de lo que ordena Dios es obediencia. Una historia de obediencia está en Primera de Samuel 7, del 3 al 13. Se recomienda la lean. En ella Dios dio una orden. Samuel y el pueblo la cumplieron cabalmente y Dios les dio la victoria y los bendijo. En nuestra lectura indicada para esta lección, en el capítulo 15 de Primera de Samuel, hay unos versículos que considero hacer un comentario, porque en algunos les ha causado inquietud, algunos quizá tengan dudas e incertidumbre. Es por esto la razón de mi comentario. El versículo 29 dice: el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá.
porque no es hombre para que se arrepienta. Y en el versículo 35 dice, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. También en Génesis 6, versículos 6 y 7 y Éxodo 32, 14, dice en la Biblia que Dios se arrepintió. Muchos se preguntarán, ¿Dios se arrepiente? Para explicarlo primeramente, diremos que la Biblia fue escrita por Dios para ser leída por el hombre. También nos habla por medio de símbolos y figuras para introducirnos a la investigación y estudio de su palabra. Por estas razones, algunos versículos no siempre se deben interpretar o entender literalmente. Además, la definición en el diccionario de arrepentir o arrepentirse es pesarle a uno haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Y también es cambiar de opinión o no ser consecuente o fiel con un compromiso. Por estas definiciones, algunos piensan que la Biblia se contradice, pero es un gran error pensar así, ya que todo lo que pasa en la vida del hombre y en la historia de todas las cosas está determinado y controlado por Dios desde la eternidad. Dios no puede fallar ni tener errores, porque Él es santo, sabio y perfecto. Todo lo hace bien. Por tal motivo, en estos casos, aunque leemos que se arrepiente, no pensemos que Él cambiará su conducta o lo que Él ha determinado hacer, o que confiese su culpa, como se espera lo haga un hombre pecador arrepentido. No, Él no es hombre para que mienta y haga malas cosas, ya que, como se ha dicho, Él es sabio y perfecto. También la Biblia enseña que Dios es inmutable, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, nos dice Santiago 1:17, y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si esto afirma la Biblia, ¿cómo interpretar la acción de Dios cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió? En base a lo citado anteriormente, interpretémoslo como un dolor intenso en el corazón de Dios, como el dolor que ha de experimentar el hombre que se arrepiente. También arrepentirse debemos relacionarlo con dolor y lágrimas al ver el resultado de una acción. Cuando leemos que Dios se arrepiente, pensemos que son sentimientos de dolor que Él sí tiene, pero no por haberse equivocado, sino porque no encontró la respuesta que esperaba y buscaba en el hombre. Esto precisamente sucedió con el rey Saúl, a quien Dios le dio todo lo necesario para que gobernara bien a su pueblo Israel, pero él no correspondió, fue desobediente, rebelde y obstinado en hacer su propia voluntad y tener en poco las palabras de Jehová, lo cual mostró al no esperar a Samuel y desobedecer a Dios al hacer lo que le correspondía solamente hacer al sacerdote. Primera de Samuel 13, del 8 al 13. Por esta razón la palabra de Dios dice, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Primera de Samuel 15, 35. Es decir, le dolía en su corazón ver tanta desobediencia, rebeldía y obstinación en hacer todo lo contrario a lo que él deseaba como respuesta. Hermanos, hermanas, Saúl y el pueblo en su momento fueron advertidos que la desobediencia trae como consecuencia. Dios les dice, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestros rey pereceréis. Primera de Samuel 12, 24 y 25. Y el apóstol Pablo dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ante esto, debemos siempre buscar por todos los medios agradar a Dios y obedecer su palabra, ya que esto es lo que Él espera de todos nosotros. Oremos.
Bendito Padre y Dios eterno, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Hoy hemos visto acerca de lo importante que es la obediencia y lo grave que es la rebelión. Por eso, al leer tu palabra, danos sabiduría de lo alto para entender y comprender que nuestra obediencia a ti debe ser total. Cambia nuestras actitudes y danos voluntad, los cuales, sumados a tu gran poder, aprenderemos a ser obedientes a ti, Padre Celestial. Recibe nuestra gratitud, la ofrecemos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.